Ahora, en lugar de hablar de la colección historia de las ideas, vamos a hablar de historia de las ideas. Ok, ahora recién empezó a grabar. Voy a hablar de historia de las ideas y, a ver, muchachos, díganme qué sorpresas nos hemos llevado los humanos, algunas decepcionantes en la historia, digamos, del pensamiento, de las ideas que teníamos. Que la Tierra no es el centro del universo. Sí, Copérnico, exacto. ¿Otra? ¿Alguna otra? Que, o sea, hubo gente que se decepcionó con esa. Vamos, alguien. Ajá, Juan, venimos de un proceso evolutivo. Exacto, que somos parientes con los otros animales, ¿no? Esto fue Darwin. Ahora, en 1894, o sea, a finales del siglo XIX, este premio Nobel Albert Michelson, que no me acuerdo, creo que me dio la velocidad de... Bueno, no me acuerdo lo que hizo. Pero en fin, él pensaban, y creo que esto es un ejemplo, había otros físicos que pensaban que ya la física estaba casi lista, que lo único que tenían que calcular era unos cuantos decimales más de las constantes, que pensaban que no iba a haber ninguna sorpresa. Y bueno, en 1905 Einstein propuso su teoría de la relatividad y en 1919, observando un eclipse en África, era algo de que si los rayos solares daban más curva, no me acuerdo los detalles, pero era algo que podían observar y poner a prueba si la física de Newton, si la física de Einstein era más precisa que la física de Newton. Y resultó serlo. Y ahí fue que se volvió famoso Einstein. Y los titulares eran así, las ideas de Newton derrocadas, nueva teoría del universo, lo cual, bueno, imagínense, si los físicos pensaban que ya la física estaba lista y estaba eso. Y bueno, y luego, después vino la mecánica cuántica, o sea, hubo dos grandes revoluciones en la física en la primera mitad del siglo XX. O sea, no podía estar más lejos de la verdad el físico Michelson. Ahora, la verdad que no sé cuándo, pero bueno, también una cosa es que el conjunto general de la gente y otra cosa algunos se dieran cuenta, pero bueno, para muchos, por unos siglos, la física de Newton se correspondía con la realidad. O sea, era como que nosotros conocíamos la realidad directamente. Y lo que hemos, ese cambio de que Einstein tenía razón, creo que fue que empezó a popularizar más la idea de modelos. Porque, bueno, no es que hayamos echado la física de Newton a la basura, la física de Newton la seguimos usando porque es suficientemente precisa para muchísimas aplicaciones. Entonces el modelo de Newton sirve, pero cuando se quiere ser más preciso, no sé, creo que en los satélites, para algunas cosas hay que usar la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, entonces hay que usar distintos modelos, pero hay este nivel intermedio, o sea, este cristal entre nosotros y la realidad. ¿Ok? Bueno, no sé si aquí hay algún estudiante de estructuras discretas uno. En el último examen les pusimos un problemita de epidemiología. Bueno, ese era un modelito un poco realista porque no podía hacerlo muy complicado. La moraleja es que era exponencial. Esa idea se me ocurrió de una, un calendario que me mandó Rafael Sánchez. No sé, algunos de ustedes conocen a Rafael Sánchez. Él fue profesor mío entrenándome para las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Representé a Venezuela en el 81. Y él sigue siendo, todas estas décadas ha seguido liderando la asociación, bueno, venezolana de competencias matemáticas. Bueno, de hecho aquí hay varios exolímpicos de Venezuela, Ruth Mari, Juan Diego, José Tomás también creo que está. Eh, bueno, así fue que conocí a Ruth Mari en una Olimpiada Internacional. Bueno, el caso es que, bueno, yo no podía poner en examen, el modelo es un sistema de recurrencias, digamos, pero bueno, pero siempre se habla de modelo. Y
Y bueno, hasta hace poco en la India parecía que estaba creciendo exponencialmente. Bueno, no voy a ir ahí ahora. Bueno, entonces en ciencia tenemos esos cristales que se llaman modelos, pero algo mucho menos conocido es que en historia también hay unos cristales que se llaman interpretaciones. O sea, en historia hay unos hechos aceptados por todo el mundo. Digamos, se sabe que fulanito nació tal año o cosas así, pero luego hay interpretaciones. Y para que me entiendan, voy a dar un ejemplo pequeñito, así como el del examen, y después voy a hacer uno más largo. Entonces, les cuento que, como decía, yo hice mi primaria en Lima y mi secundaria en Caracas. Y en secundaria, cuando me dijeron que Simón Bolívar había liberado al Perú, eso para mí fue un shock, porque yo tenía en mi mente esta imagen de mis libros de primaria de Perú, donde es José de San Martín el que declaró la independencia. Y, o sea, allá me contaron que el libertador era José de San Martín. Entonces, para mí fue un shock. O sea, yo era muy confiado, yo confiaba en que en todo lo que me decían, lo que los profesores era correcto, pero de pronto aquí me encontré con una contradicción y para mí eso fue, bueno, ¿qué está pasando aquí? Eh, ahora, o sea, bueno, aquí yo quiero preguntarle a los jóvenes, ¿ustedes han oído hablar de José de San Martín? Yo no. Tampoco. Juan, Nop, Christopher. Eh, bueno, ok. Mi experiencia es que los jóvenes venezolanos no conocen nada de José San Martín. Ahora, ¿saben? ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se llama el mejor torneo de clubes de fútbol de Sudamérica? No. No hay nadie aficionado al fútbol, o sea, digo, que siga el fútbol. Bueno, bueno, el fútbol no es muy popular en Venezuela. Se llama la Copa Libertadores. Y es en plural. Es en plural porque hay más de un Libertador. ¿Okay? Hace no muchos años hubo una película acerca de Bolívar, Edgar Ramírez hacía de Bolívar, y a mí me decepcionó que la película terminó con, creo, Bolívar en Colombia, porque yo pensé que iban a mostrar que llegaba a Guayaquil, a Ecuador, y, o sea, yo dije, wow, o sea, este encuentro fue como que Superman y Batman se encontraron y no lo pusieron en la película. O sea, bueno, no se sabe exactamente lo que hicieron, pero bueno, ahí lo que, bueno, la cosa es que José San Martín es el libertador de Argentina, Chile y Perú. Y entonces, ¿cómo es esto de que Perú tiene dos libertadores? Bueno, primero fueron los del sur, hicieron un primer trabajo, pero España era muy fuerte en Perú. El virreinato del Perú era el más rico de España en Sudamérica por toda la minería y tal, o bueno, al menos esa es la idea que tengo, de repente es un poco peruanocéntrica. Eh, eh, pero no era tan fácil acabar con los españoles en Perú. Entonces, bueno, los países que ya se habían independizado, tanto en el sur como en el norte, no se sentían seguros de la independencia hasta que liberaran Perú. Entonces ahí se encontraron los dos libertadores para discutir cómo hacer para liberar al Perú. Y bueno, y entonces, bueno, José San Martín con los del sur ya había hecho un trabajo y después Bolívar y Sucre, bueno, comandaron en las batallas finales de independencia del Perú. Bueno, o sea, esto aquí no es controvertido. O sea, San Martín declaró la independencia, o sea, es el 28 de julio de 1821 y eso es lo que se celebra. Y bueno, y Bolívar y Sucre lideraron estas batallas. Ahora, aquí viene lo que yo llamo mi interpretación. Y está Julio aquí. Julio Gutiérrez es un profesor de las matemáticas de la Universidad Católica en Lima. De repente no está. Bueno, ¿por qué? Le iba a preguntar. Bueno, en fin. Ok, entonces, mi interpretación es que a pesar de que Bolívar hablaba de la unión de los países de América, cuando él llegó al Perú, él fue a una parte llamada Alto Perú y les dio el derecho de autodeterminación. O sea, ahí hicieron, en una asamblea constituyente, tenían tres opciones: ser parte de Argentina, ser parte de Perú o ser un país independiente. Y ellos optaron por ser un país independiente. Y como agradecimiento a Bolívar, llamaron al país Bolivia. Y entonces yo interpreto que eso a los gobernantes de Lima no les gustó nada.
Y entonces por eso no, en los libros de historia de los colegios no lo mencionan mucho. Y no solo eso, las plazas. O sea, la plaza principal de Lima es la Plaza de Armas. Ahí está el Palacio de Gobierno, la catedral. Y luego, no muy lejos, está la Plaza San Martín, que es del mismo tamaño. Y es importante, central. O sea, yo creo que todo limeño sabe dónde está la Plaza San Martín. Yo no tengo idea de dónde está la Plaza Bolívar en Lima. Y le quería preguntar a Julio si él sabía. O sea, no, supongo que existe, pero no es. Pero mi sospecha es que es relativamente pequeña. Pero bueno, ok. Ahora, esto que he puesto en itálica aquí es mi interpretación. Yo no estoy seguro. O sea, yo no estoy viniendo aquí a decirles, Bolívar hizo esto y los otros se molestaron y ya está. Yo no estoy diciendo, yo digo, esta es mi sospecha. De hecho, ¿saben qué? Yo ni siquiera sé si el Alto Perú era parte del Virreinato del Perú. Y hubo en algún momento que me decía, oye, yo puedo averiguar eso y corregirlo, pero no. Dije, lo voy a dejar así y de repente es erróneo y lo quiero dejar así porque esto es como una hipótesis. ¿Ok? O sea, si yo quisiera averiguar y poner a prueba esto, yo tendría que ir a Lima, a Bolivia, buscar en las bibliotecas y comparar, y qué sé yo, una investigación allí. Pero, pero no, o sea, el tema no me interesa. Lo que me interesa es mostrarles cómo en historia uno puede decir, mira, hay esto que es una interpretación, pero yo no estoy seguro. Realmente yo no sé si pasó así. ¿Ok? Entonces, quedó claro. O sea, mi idea no era hablarles, bueno, es un poquito interesante hablar de la independencia, pero mi idea era mostrarles el concepto de interpretación. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Porque ahora les voy a dar una interpretación mucho más larga de algo más importante. ¿Ninguna duda? Ok. Entonces ahora vamos a algo más importante, que es algo acerca de Sócrates y Aristóteles. Ok, dos filósofos griegos de hace como 24 siglos. Y lo que les voy a decir es solo una interpretación, incluso pueden decir es un cuento, y es definitivamente una simplificación extrema. ¿Ok? Pero bueno, esta pintura está en la Ciudad del Vaticano, es de Rafael, en el Renacimiento aparecen varios filósofos griegos y también no griegos, creo que hay otros por aquí. Bueno. Eh, ok, a ver, los que han estudiado lógica, o bueno, no sé si los Carnet 18 han estudiado lógica. Sí, sí, nosotros ya vimos lógica. Ok, cuando digo aquí en la práctica es un poquito así entre comillas, o sea, ¿cómo, qué significa P implica Q? O sea, ¿cómo lo puedes usar? Que si ocurre P, inmediatamente se debe ocurrir Q. Bueno, Como más que ocurrir es que como que es verdad, ¿no? Si P es ujú, verdad, Q Q tiene es que ser verdad. verdad. Ok, Aristóteles lo usaba así, hacia adelante. Aristóteles decía, P es verdad, por lo tanto Q es verdad. Y aquí está hablando P es verdad en la vida real. Pero la pregunta es, ¿cómo sabe Aristóteles que P es verdad? Entonces, él típico buscaba una R que implicara P y que R fuera verdad. Pero ¿cómo sabía que R era verdad? Entonces buscaba una S que implicara R y así sucesivamente. Pero claro, si sigue así, bueno, o sea, ese problema creo que lo llaman regresión infinita. Aristóteles lo resolvía parando en algún momento y diciendo, bueno, estos son mis primeros principios, estos son obvios, no los tengo que demostrar, y a partir de aquí empiezo a deducir cosas. Y en esa interpretación que yo estoy dando, el pienso luego existo de Descartes es algo así, o sea, es como su punto de partida. Y bueno, esto es como los axiomas en matemáticas y dogmas en otras áreas. Ahora, Aristóteles, con este método, él se lanzó a escribir un montón de libros, de un montón de temas. Y bueno, si vamos a la página de Aristóteles de Amazon, bueno, creo que no vale la pena. Hay como 78 páginas de libros escritos por Aristóteles. O sea, él aparece ahí como un autor más, o sea, ahí está, miren.
títulos por Aristóteles, hasta uno puede seguir a Aristóteles. Y bueno, y hay montones. Bueno, hay muchas ediciones de los mismos libros. No sé quién llegó. Bueno, ok. Entonces, pero yo interpreto que de verdad Aristóteles estaba muy seguro de sí mismo. Él, o sea, él dijo, bueno, encuentro estas cosas obvias, deduzco un montón de cosas y yo sé muchas cosas. O sea, a mí me parece que él era como un sabelotodo. O sea, él de verdad, mi impresión es que era creído. Bueno, no sé cómo dicen, que se la creía mucho. Bueno, aquí está Aristóteles junto con su profesor Platón. Y por cierto, la primera academia la fundó Platón, el primer liceo Aristóteles. O sea, esos nombres perduran. Y bueno, lo típico en esta imagen, que ellos aparecen en el centro de la pintura, lo que normalmente se comenta es que Platón apunta hacia el cielo, porque a él le importan más los abstractos, las ideas, Aristóteles hacia la tierra con la mano, incluso los colores de los 4 elementos. La ropa de Aristóteles es la tierra y el agua, que son las cosas terrenales, las que van hacia el centro, y la ropa de Platón es el fuego y el aire, que va hacia arriba. Pero bueno, pero mírenlo ahí, en el centro. Ok. Y su influencia fue gigantesca, gigantesca. Por muchísimos siglos se consideraba cierto lo que él dijo. Santo Tomás de Aquino lo llamaba el filósofo. ¿Ok? Y Bertrand Russell, en este bestseller que él escribió durante la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, Bertrand Russell dice que desde el principio del siglo XIX, casi todo avance importante intelectual ha tenido que empezar atacando algo que dijo Aristóteles. Y bueno, voy a dar un ejemplo. En física Aristóteles dividió el universo en 2 reinos, el terrestre y el... A mí me cuesta decir celeste, porque el celeste me suena más al color, bueno, pero parece que es el nombre oficial. Bueno, o sea, lo que pasa en la Tierra y lo que pasa... O sea, para él había 2 físicas, la física de la Tierra y la física del cielo. Bueno, tampoco nos pongamos muy antipáticos con Aristóteles, porque realmente, o sea, lo que él veía es que en la Tierra las cosas iban hacia el centro y en el cielo las cosas flotaban. Entonces, para él eran 2 cosas diferentes. Y bueno, y esa creencia perduró por muchísimos siglos. Incluso las averiguaciones de Galileo, los experimentos de Galileo en la Torre de Pisa, eran sobre la mecánica en la Tierra, y las leyes de Kepler, las observaciones astronómicas de Tycho Brahe y Kepler, era sobre la astronomía, la mecánica celeste, digamos, ¿no? Entonces, a ver, muchachos, ¿saben quién unificó esto? ¿Quién fue en contra de Aristóteles? Y rompió, como dice Bertrand Russell, con esa doctrina aristotélica de que había 2 físicas. Claro, Newton. Con su libro famoso, que en inglés en Principia, no sé si eso viene de latín, bueno, Principia, vamos a decirle. ¿Ok? Ese es el nombre corto de ese libro, donde con su ley de gravitación universal, que por eso se llama universal, porque es para todo el universo, hizo eso. Ahora, un paréntesis, Newton, por una epidemia, cerraron la universidad 2 años y Newton desde casa desarrolló el cálculo, la óptica y la ley de gravitación universal. O sea, esto de estar trabajando desde casa ya ha pasado antes. Y bueno, y hay gente que ha aprovechado el tiempo. Bueno, supongo que no creo que haya alguien que lo haya aprovechado más que Newton, o sea, porque bárbaro, ¿no? O sea, el cálculo. Bueno, ok. Lo que quiere decir esto es que la gravedad, la fuerza de gravedad para la manzana, y menciono la manzana por esto de que le cayó la manzana y tal, y la luna, pero la fuerza de gravedad aquí en la Tierra para la manzana y para la luna es la misma fuerza de gravedad. Y ahora se los voy a mostrar con un experimento mental, al estilo de, entiendo yo por lo poco que he leído, a Einstein le gustaban experimentos mentales y yo vi esto en una clase de física hace unos años y me encantó. Porque podemos pensar, si esta es la Tierra, podemos
pensar que hay una torre y que estamos parados en la punta de la torre y que lanzamos una manzana. Entonces, ¿cómo caería la manzana? La lanzamos hacia la derecha. A ver, alguno de los chicos que me digan. Debería ser el centro, pues. Pero en forma de... Depende. Si lo lanza con fuerza, o sea, va a ser una parábola. Si la deja caer, sí, es toda recta, entre comillas. Ah, bueno, no. La lanzas horizontalmente, entonces es una parábola, de acuerdo. Exacto. Y si la lanzas más fuerte, También, una parábola pero distinta. Exacto. y más fuerte, eventualmente, ¿qué va a pasar? Mm, ¿Qué va a pasar? O Creo sea, todo esto es teórico, ¿no? Porque obviamente, o sea, pero supongo que pudiéramos lanzarlo con suficientemente fuerza. ¿Qué ocurriría? que ahorita que empieza a bajar. Christopher y Juan dicen que la órbita entra en órbita. Exacto. Exacto. Entrará en órbita. Creo, bueno, lo que un físico me dijo, creo que se llama velocidad crítica. Y si lo lanzas aún más fuerte, creo que la velocidad de escape se escapa de la Tierra, ¿no? Bueno, esto es lo que hacemos con los satélites artificiales, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, entra en órbita, igual que la Luna. O sea, lo que aquí está pasando es que la manzana estaba cayéndose en la Tierra, solo que al caer da una curva y la curva es igual que la curva de la Tierra. Bueno, eso es lo que pasa con la Luna. La Luna está constantemente cayendo hacia la Tierra. Solo que la curva que hace al caer coincide con la curva del planeta y entonces nunca termina de caer. Pero eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Han oído hablar de alguna teoría sobre el origen de la Luna? Porque si está cayendo, o sea, no es que... No, eso no es conocido. La principal teoría es que hubo un gran impacto, esto es una teoría, ¿no? De otro planeta que lo llaman Tea. Y bueno, y pasó eso que describe el dibujo. O sea, si vamos a hablar de eventos históricos en nuestro planeta, o sea, este es tremendo. O sea, según esta teoría, ese es el motivo por el cual la Tierra está inclinada y tenemos estaciones. Ok, entonces, ya estamos con Aristóteles. A ver, los que estudiaron lógica hace poco. ¿De qué otra manera podemos usar P implica Q? Que leyéndolo al revés, o sea que si ocurrió Q, o sea, si Q es cierto, necesariamente P también debe ser cierto. Perdón, tú me estás diciendo que si Q es cierto, P es, O sea, eso, no, eso es me lo que acuerdo que dijiste. había una interpretación de que lo podíamos, o sea, era lo mismo, pero con Q. Si ocurre Q, no me acuerdo cuál era el conector que usamos en lógica, debe ocurrir P, o era algo así, no me acuerdo mucho. Ah, Juan ahí dice, Juan no decía, Q no, implica no P, exacto, Eso. lo cual es el estilo de Sócrates. Y yo lo llamo hacia atrás. Q es falso, por lo tanto P es falso. ¿Ok? Sócrates, o sea, si alguien afirmaba P, o sea, Sócrates se paseaba por el mercado de Atenas y le preguntaba a la gente cosas, alguien decía algo, y Sócrates encontraba que eso implicaba algo falso, entonces les decía, no, lo que tú has dicho no es correcto. Entonces Sócrates era una ladilla. Él, él le andaba contradiciendo a todo el mundo, fastidiándolos, llevándoles la contraria. Y al final, ¿qué decía Sócrates? ¿Cuál es su cita más famosa? Bueno, lo abro a los mayores. Sé que no sé nada, exacto. Solo sé que no sé nada. O sea, él les fastidiaba, les decía, no,
Tú dices esto, no, mira, estás equivocado, equivocado, y al final no sabe nada. ¿Saben cuántos libros escribió Sócrates? Juan, cero, exacto. Sócrates no escribió ningún libro. O sea, fue consistente. Él dijo, yo no sé nada y no escribió ningún libro. O sea, lo que sabemos de Sócrates por sus estudiantes, Platón principalmente también, Jenofonte, pero Platón en sus diálogos hizo a Sócrates el protagonista y entonces las ideas de Sócrates se conocen por eso. Pero hay un problema, es que hay muchos diálogos y entonces distinguir cuáles son las ideas de Platón y de Sócrates es un rollo. Bueno, creo que lo que le coinciden mucho es que los primeros diálogos sí son fieles más a Sócrates y los últimos diálogos son más Platón, pero los del medio, eso creo que lo llaman el problema socrático. Bueno, pero gracias a esos diálogos es que se sabe de Sócrates. Pero Sócrates mismo, él no escribió nada. Y mírenlo, ahí está, con el pueblo, y ladillando. Miren las caras de los otros. Nada contentos. Ok, en esa interpretación, ese enfoque humilde de Sócrates es más cercano a la ciencia, porque tenemos modelos, teorías, los ponemos a prueba, pero no estamos seguros. ¿Ok? Y en historia tenemos interpretaciones, pero no estamos seguros. Esto que yo estoy diciendo es una interpretación. ¿Ok? Ahora, hay esta cadena, ¿no? Sócrates le dio clases a Platón, Platón fue profesor de Aristóteles, y hay un alumno famoso de Aristóteles que no es un filósofo. A ver, ¿alguien? Juan, Alejandro Magno, bien. Yo no sé si ese Juan es un carnet 18 o carnet 81, no sé. Bueno, ok. Y Alejandro Magno, que fue un conquistador griego, en su conquista de Medio Oriente, no sé si llegó a la India, él fundó varias ciudades. ¿Cómo se llamaban las ciudades que fundaba Alejandro Magno? Las llamaba Alejandría. Y la más famosa Alejandría es la de Egipto, donde estaba la famosa biblioteca de Alejandría, que fue como un centro de investigación. Bueno, ahí cuando estamos hablando de libros eran papiros, copiados a mano, ¿ok? Y esa biblioteca perduró mucho tiempo. Hay una película de hace no muchos años, Ágora, ¿no? De Amenábar. Ahí sale Hipatia, la matemática, y sale la biblioteca de Alejandría. Y hay alguien que trabajó allí, o parece que trabajó, bueno, vamos a decir, en esta interpretación trabajó allí, pero él se llama Euclides de Alejandría, y es de Alejandría, y era de la época, entonces es muy razonable pensar que Euclides trabajó allí. Y bueno, Euclides también está en la pintura, ahí está con su compás. Y bueno, Euclides es el autor de Los Elementos, que no sé si han oído hablar de Los Elementos. Este es el primer libro que usó el método axiomático de unas proposiciones que consideraba evidentes, deducía un montón de teoremas. Y bueno, lo que la Biblia era el cristianismo, bueno, incluso el judaísmo, bueno, los elementos eran las matemáticas. O sea, este era el libro de texto por 2000 años para la geometría. O sea, es quizá el libro más influyente. Y bueno, está en la colección. Yo conseguí esta edición cuando empecé a regalar. Y ahí está el teorema de Pitágoras, la demostración. Ahora, debo decir que esta edición es muy pesada de leer. El font es pequeñito. Miren, ahí hay un pie de página que dura casi página y media. Es muy... No me gusta. Pero pocos años después salió una nueva edición. Como pueden ver, es más grande y es más legible. ¿Ok? Ahí está el teorema de Pitágoras. Y bueno, ya el font, o sea, esto es más fácil de leer. Pero les cuento que pocos años después me sorprendió una editorial de arte que se llama Taschen, publicó una edición especial de Euclides, de los elementos de Euclides. Bueno, de los primeros 6 libros, no todos los libros. Pero bueno, y miren, la presentación es así, lujosa. Para sacar el libro hay que abrir una caja y todo.
pero lo especial de esto es que no usa letras para nombrar a los ángulos o los segmentos o las áreas, usa colores. Esto es Euclides a colores. Esta es la demostración del teorema de Pitágoras con colores, sin letra. O sea, como matemático, esto me parece una belleza. O sea, esto lo puedo entender muchísimo más rápido que las otras ediciones. Esto también está allá en la colección. Creo que la caja negra no dice nada al lado, entonces de repente no es tan fácil de identificar, pero aunque le habrán puesto los de la biblioteca su cota, bueno, en fin. Pero este es bellísimo, este libro. Bueno, ahora, siguiendo los elementos de Euclides, los matemáticos crearon muchos sistemas axiomáticos y en otras disciplinas se intenta. La influencia fue enorme, más allá de las matemáticas. Hay un documento famoso que empieza, bueno, en inglés, "We hold these truths as self-evident". ¿Reconocen qué documento es? O sea, fíjense, "We hold these truths as self-evident". Eso es como los axiomas de Euclides, digo, o sea, estas verdades son evidentes. Juan, bien, sí, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y creo que fue Ben Franklin el que puso al final eso de que estas verdades son self-evident. Ok, entonces, pero por todo ese tiempo se pensaba que los axiomas se correspondían a la realidad, o sea, la gente no pensaba en esto de los modelos, sino que eran verdad. Y, y se pensaba, bueno, que el mundo era así, y en el principio de Newton el universo era así, un espacio euclidiano de 3 dimensiones. Y bueno, había un quinto postulado, un quinto axioma que no lo podían demostrar y les parecía que sobraba, intentaban, no podían. Bueno, finalmente en el siglo XIX, varios matemáticos descubrieron las geometrías no euclidianas, que no sé si han oído hablar de ellas. Y bueno, o sea, podemos hablar, un caso particular de la geometría elíptica es la geometría esférica, en la que en la recta, digamos, el equivalente a la recta es una línea en la superficie, la línea más corta. ¿Saben cuál es? En la superficie, si pensamos que la Tierra es una esfera y queremos por la superficie ir de un punto a otro por la línea más corta, ¿cuál es? Las La, geodésicas, ¿no? sí, que son las circunferencias que tienen el radio igual a la esfera. Y que de hecho se consigue encontrando el plano entre esos dos puntos y el centro. Ahora, yo antiguamente decía algo que es incorrecto. Yo antiguamente decía que para ir de Londres a San Francisco se iba por el polo, por la geodésica, pero no es cierto. Alguien me corrigió, me dijo que en realidad, o sea, el motivo es por algo de la temperatura del aire o las corrientes del aire. O sea, en realidad los aviones, supongo que intentan usar las geodésicas, pero hay otros factores como las corrientes de aire y las temperaturas. ¿Okay? Pero si no hubiera esos factores y no hubiera fronteras, bueno, por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética, a eso sí sé que de Estados Unidos a la India empezaron a ir por el polo y la Unión Soviética, la Rusia, digo, que antes, que era la geodésica más corta, eso sí lo sé. Pero bueno, en fin. Eh, eh, en el, bueno, fue una sorpresa para los matemáticos encontrar otras geometrías, pero más sorprendente fue que la relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, normalmente se describe como, el espacio-tiempo se describe como una geometría no euclidiana. Es decir, el universo es curvo. Es difícil de imaginar y de explicar, pero
o sea, antiguamente pensaba en la Tierra es plana, no, es redonda. Pensábamos que el universo era un espacio euclidiano en 3 dimensiones y tampoco. ¿Ok? Entonces, lo que teníamos era un modelo, nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, la manera moderna de entender es que si los axiomas son verdad, entonces los teoremas son verdad, pero no realmente si los axiomas se corresponden a la realidad, eso no lo asumimos, o sea, no lo suponemos. ¿Ok? Ahora, en física, matemática y computación, en el siglo XX ha habido otras sorpresas, como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que no se puede conocer simultáneamente la posición y el momento de un objeto. Esto es de física cuántica. La teoría de incompletitud de Gödel, que dice que no hay ningún sistema axiomático que describe la aritmética que sea consistente y completo. Y la demostración es usando autorreferencia. Ese es el concepto que conocí con paradojas matemáticas. Y en el Gödel, bueno, el Gödel y Scherbak habla de esto, ¿no? Y el problema de la parada de Turing, que hay cosas que no son, que hay problemas que no se pueden, para los cuales no se pueden conseguir algoritmos. Eh, eh, También creo la demostración usa autorreferencia. La verdad no soy un experto, creo que aquí hay otros que podrían explicar más. Pero bueno, lo que yo veo en común de todo esto es que en todos estos casos como que querían la perfección y no la consiguieron. ¿Ok? Y lo digo porque para mí en el método aristotélico piensan que llegaron a la perfección o al menos aspiran a ella. ¿Ok? En el método socrático es un proceso sin fin. Y en el método aristotélico piensan, llegamos a este sistema de verdad y es cierto. Y lo que voy a escribir aquí es basado en la filosofía de Karl Popper. O sea, el método científico es más parecido al socrático y el dogmatismo más al aristotélico, la economía del mercado al socrático y la economía de planificación central al aristotélico. Parece no intuitivo, pero en la economía de planificación central hay unos tipos que piensan que saben la verdad, que saben cuánto hay que producir de cada cosa, qué precio ponerle a cada cosa. En cambio, la economía del mercado, bueno, es más ensayo-error, se sacan unas cosas al mercado, funciona bien, y si no funciona, se intenta otra cosa. Bueno, por supuesto, cuando funciona y no hay monopolios, ¿no? Y Popper ve la democracia liberal mucho más parecida al método socrático, porque todos estos del lado izquierdo están abiertos a la crítica y al cambio. En cambio, del lado derecho, son como sistemas cerrados que piensan o aspiran a la perfección y se molestan cuando uno les critica. Y bueno, Popper lo que dice es que la crítica crea una poderosa retroalimentación positiva. Bueno, con efectos deseables, ¿no? Lo de positiva es que es lo de la bola de nieve que decía. Por eso expliqué ese concepto. Entonces, bueno, a mí me parece que los que sin saber, digamos, aspiran a ser, o sea, quieren como arreglar todo. Es imposible arreglar todo, hay que hacer un poquito. Y es imposible saber todo. O sea, yo no puedo arreglar la situación de Venezuela, pero yo hago un poquito y el poquito que hago me alegra mucho. Bueno, ahora, Sócrates aparece en sitios sorprendentes, porque cuando leí la autobiografía de Benjamin Franklin, él dice que él hablaba usando las palabras seguramente, sin duda alguna, y que cuando encontró el método socrático, cambió y empezó a hablar me parece, si no me equivoco, empezó a hablar de una manera más humilde. Y Benjamin Franklin recomienda no hablar de manera dogmática. Benjamin Franklin escribió casi como el primer libro de autoayuda. O sea, esto es a nivel de relaciones personales, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo he aprendido a no decir, tú dijiste tal cosa. Yo lo que digo es, yo escuché tal cosa. Para evitar discusiones. Pero bueno. Ahora, ¿alguno de ustedes sabe cómo escribió Simón Bolívar a Simón Rodríguez? Hay una descripción famosa. El Sócrates de Caracas.
Y preparando esta charla hace un par de semanas, decidí buscar en internet el Sócrates de Caracas, a ver qué me conseguía. Y lo que me conseguí fue un artículo de Porrea, que, bueno, para los que no son venezolanos es una website pro gobierno. Lo que me conseguí, bueno, pero lo que me interesaba era ver los orígenes de Simón Rodríguez, ¿no? Y todo lo que dice sobre el origen de la sabiduría de Simón Rodríguez, lo único que dice es autodidacta. Una sola palabra, punto, nada más. Y a mí me parece que describirlo de esa manera es tener un sesgo, que lo llamo... O sea, en la enseñanza de la historia hay muchos sesgos. Y llamo a esto personacentrismo. Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos tienen el concepto de self-made man. O sea, autodidacta, lo digo es que si tú describes que alguien fue autodidacta y punto, yo no creo que nadie es puro autodidacta, porque mínimo, bueno, uno, él consiguió los libros en la biblioteca de su tío, entonces su tío le ayudó, y dos, los autores de esos libros que le influyeron, bueno, ayudaron a Simón Rodríguez, o sea, no es que aprendió todo él solito, ¿no? Bueno, y lo de self-made man en Estados Unidos es como que alguien sin ayuda de nadie consiguió tener éxito. Y eso yo no creo que existe. O sea, todo el mundo depende de sus ancestros y de sus maestros. Y bueno. Lo que pasa es que de repente después se olvidan. O sea, bueno, yo no me considero self-made man, yo no me olvido, yo me acuerdo de la Universidad Simón Bolívar y aquí estoy. Ok. Luego, bueno, hablar de nacionalismo en la enseñanza de la historia es obvio, ¿no? O sea, que los chicos no hayan oído hablar de José San Martín. Luego, bueno, puede haber continentecentrismo. En Occidente prácticamente no sabemos nada de China, India. Nos enfocamos en Europa, ¿no? Pero también hay, si te enfocas solamente en tu área de conocimiento, pudieras, así como estudiando solamente tu país, piensas tu país es muy especial, de repente estudiando tu área, te puede pasar lo mismo. Y bueno, y para mí la manera de compensar eso es enterarte de las otras áreas. Y bueno, y, y quitarte un poco, al menos, intentar quitarte ese sesgo, ¿no? Ahora, hay otro sesgo que yo creo, de repente no es tanto la historia, es más de las noticias. Yo lo llamo presentecentrismo, que es pensar que estamos viviendo en la época más especial de la historia. Y con la aparición de Internet, no sé cuántas veces la gente oigo, oh, el cambio tecnológico es más rápido que nunca, y oigo esa frase. Y yo pregunto, ¿realmente estamos en la revolución de la información? A ver, vamos a pensar en la historia, cuáles han sido las revoluciones de la información. ¿Cuál creen que fue realmente la primera? La revolución industrial. No, de la información. Mm, La Ajá, invención X de y la Z. imprenta. No, X y Z dijo, la escritura, correcto, la escritura. Antes de eso, todo el conocimiento se transmitía oralmente y luego lo empezaron a poner en, bueno, no sé si era en, no sé en qué hardware era, en piedras. Eh, bueno, que he leído unos cuentos de que había gente que estaba opuesta a ese cambio tecnológico, que decía, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces ahora vamos a perder todo el arte de memorizar las cosas. Bueno, después alguien mencionó la imprenta. Christopher dice el pergamino, quizá cuando Christopher... Bueno, antes de la imprenta estaban, o sea, los libros escritos, que parece que empezaron en China, por un dato que busqué en algún sitio hace 3.300 años, y en Grecia hacia 2.500. O sea, los libros griegos, bueno, que han sobrevivido y que todavía podemos comprar hoy en día. O sea, hoy en día, como digo, podemos ir y comprar libros de Aristóteles, incluso, bueno, de otros más, bueno, Homero, ¿no? La Ilíada, la Odisea. Bueno, y después, por supuesto, Gutenberg y la imprenta. Y luego, ¿cuándo creen que la velocidad de la comunicación superó a la velocidad del transporte?
con la radio. No, antes la radio había algo. ¿Saben qué? El, el tipo de cambio dólar-libra todavía lo llama, o sea, hoy en día se llama cable en los mercados, cable. O sea, ¿cuánto vale cable? Dicen. Y es que ¿quién le refiere? Dólar-libra. Y se llama así porque por el primer cable de telégrafo de un continente al otro. O sea, es como el telégrafo. Aunque antes de eso estaban las palomas mensajeras y no son triviales. Creo que los Rothschild hicieron fortuna con las palomas, usando las palomas mensajeras para enterarse de los resultados de guerras y tal. No, no sé la verdad cuál fue primero. Es que también el telégrafo, por lo que he leído, hay un sentido, se puede entender en un sentido muy amplio. O sea, pueden ver, había telégrafos ópticos, incluso había telégrafos de tambores. En África se comunicaban de una ciudad a otra, tenían sus lenguajes de tambores. Bueno, no sé realmente cuál fue primero, pero luego está, bueno, un montón de cosas que aparecieron en los siglos XIX y XX que tuvieron impacto. Y bueno, por supuesto, el Internet, que es la convergencia de muchas de estas cosas. Bueno, las palomas mensajeras no, pero bueno, a menos que los tweets sean las palomas mensajeras de hoy en día. Ok, pero fíjense, encontré en Wikipedia este artículo que decía los periodos de la historia. Y bueno, dicen, la historia empieza con la escritura, que es la primera revolución que mencionamos, y la edad moderna con la imprenta y otros eventos. Bueno, la imprenta era el tercer evento, la tercera revolución que comentamos. Pero ¿qué pasó con la segunda revolución? Aquí no aparece, no mencionan, ¿no? O sea, aquí está clarísimo, la escritura, la imprenta, pero aquí no hablan de la aparición de los primeros libros. Y Karl Popper, en un libro que a mí me parece la mejor introducción al pensamiento de Karl Popper, porque son distintos ensayos de distintos temas. Bueno, él tiene la hipótesis de que la invención del libro escrito, la publicación de libros y el mercado libre ocurrió en Atenas y que empezó con la Ilíada y la Odisea, pero que luego, o sea, él piensa que el primer mercado europeo de libros, el primer sitio donde se podían ir a comprar, a escoger y comprar libros, fue ahí en Atenas. Y que los atenienses aprendieron a leer y a escribir y Atenas se convirtió en una democracia. Ahora, es una interpretación de él y no se puede, pero él piensa que la venta pública de libros, por supuesto los libros existían mucho antes y en Occidente la Biblia existía, pero claro, la Biblia no es que, de hecho, creo que el impacto de Gutenberg es por la publicación de la Biblia, pero no es que, o sea, la tenían los sacerdotes o, bueno, no es que la pusieran a la venta al público. O sea, lo que Popper habla es de venta al público de libros, o sea, mercados de libros. ¿Ok? Y él asocia eso bueno, a la civilización griega, que sin duda alguna o sea, es una tremenda, bueno, en la historia occidental es una tremenda civilización, ¿no? Entonces, bueno, los libros son quizá la tecnología que más impacto ha tenido en la historia, o sea, en la antigua Grecia y con la imprenta. Y bueno, ayudan a difundir las ideas y bueno, y las ideas una vez publicadas se pueden criticar y se puede ir mejorando. Bueno, la retroalimentación positiva de la que habla Popper. Ahora, normalmente las tecnologías nuevas no reemplazan a las anteriores, no es que desaparecen, ¿no? Lo usual es que tienden a complementarse. Y lo que yo pregunto es cuál puede ser el efecto de las librerías electrónicas en las bibliotecas públicas. Y con el experimento que he hecho con la Universidad Simón Bolívar, creo que he demostrado que es factible. Es factible publicar
reproduciéndolas las mejores bibliotecas privadas. Bueno, yo he tratado de hacer mi biblioteca lo mejor que se me ha ocurrido y la he reproducido, ¿no? Y un poco con esa idea, con unos familiares y amigos, en 2005, 2004, 2005, creamos una asociación y recaudamos algo de dinero, tuvimos logros pequeños, pero bueno, conseguimos donar a 25 escuelas en Nicaragua, colecciones, a cada una colecciones de 30 libros. Y esta es una foto de unos niños recibiendo unos libros que mandamos. Y no sé si alguno de ustedes reconoce el libro que la niña tiene en la mano, porque bueno, es una edición española, no creo que la reconozcan, pero bueno, ella tiene en la mano El hombre que calculaba. Y bueno, con esta idea, honestamente, quiero seguir algo. Yo he leído muy poco de religiones. Pero de lo poco que he leído, algo que me ha impactado mucho es leer que hay esta regla común a todas, que lo expresan de distintas maneras, pero la idea básicamente es, o sea, es en el fondo la misma. Y bueno, ese es el final de la charla. Entonces, bueno, no sé si paro de grabar o si hay alguna pregunta que piensen que debo seguir grabando. Voy a parar de grabar.